¿Qué pasó en el episodio 42 de Primavera? ¿Estás listo para escuchar a tu corazón? Mientras que la impactante decisión de Bahar en la mesa nupcial pone a todos patas arriba, Timur, que sufrió un infarto, fue trasladado de urgencia al hospital. Bahar corrió al hospital después de recibir la noticia y recibió una reacción de Renjin, los niños y Ebren. Bahar abandonó el matrimonio. El nombramiento de Renjin como médico jefe colocó a Tura en una posición aún más fuerte en el hospital. Mientras Ala y Bahar se movilizan para mostrarle el verdadero rostro de Tura a Renjin. Cuando Renjin fue atacada por Tura, se enfrentó al tipo de persona que era. Tura amenazó a Renjin. Ebren, desconsolado después de todos estos acontecimientos, decidió ir a Estados Unidos. Al oír esto, Bahar se sintió profundamente conmovida y se dedicó a su trabajo para alejarse de todo. Cuando las cosas se complicaron para Renjin en el hospital, Bahar y Ala hicieron planes para ayudarla, y la solidaridad femenina del trío fue muy apreciada. Mientras Bahar vigila a Renjin, que busca los papeles que Tura la obligó a firmar en la oficina del contador para que no la atrapen, Ala pide ayuda a Betul, la exnovia de Tura, a quien anteriormente había sometido a violencia. Pero cuando Betul se asustó, le informó a Tura y Tura se dio cuenta de lo que estaba sucediendo a sus espaldas. Timur encontró una manera de establecerse en Bahar, usando su enfermedad como excusa. Ebren, que vio a Bahar intentando ayudar a Renjin, le dio el último recuerdo de su relación y se despidió de Bahar con las palabras: para convertirte en Bahar, tienes que ser el sol para aquellos que convierten tu vida en invierno. Bahar, quien también está lesionado, está experimentando la tristeza de perder a Ebren. Cuando tuvo que aceptar el acuerdo de Timur con ella por el bien de sus hijos, decidió quedarse en Ala por un tiempo. En ese mismo momento Ala, que pensaba que se encontraría con alguien que sería testigo con la guía de Betul, llamó a Bahar a su oficina. Sin embargo, cuando dos hombres misteriosos llegaron a la oficina y le mostraron a Bahar la foto de su hijo y su hija, el dúo se dio cuenta de que algo andaba mal. Mientras Bahar se sorprende por las amenazas de los hombres: si los amas, harás exactamente lo que yo digo. Lo que sucedería con la pareja y los niños que estaban en problemas se convirtió en un asunto de gran curiosidad. Decisión impactante tomada en la mesa de la boda. Cuando Bahar se sentó a la mesa de bodas con Ebren, sorprendió a todos al decidir no casarse. Esta decisión afectó profundamente no solo a Ebren, sino también a todos los invitados y espectadores presentes. Parece que los traumas pasados de Bahar y su complicada relación con Timur influyeron en esta decisión. La decepción y la reacción del universo. Si bien la decisión de no de Bahar en la mesa de bodas fue uno de los momentos decisivos más impactantes de la serie, Ebren experimentó la mayor repercusión de esta decisión. Ebren vio este matrimonio no solo como una forma de relación, sino también como la culminación de los esfuerzos, la paciencia y la confianza que había depositado en Bahar. Sin embargo, este sueño fue completamente destruido por unos segundos de silencio en la mesa nupcial y la decisión que siguió. Un golpe inesperado. Para Ebren, que Bahar diga no es solo un rechazo, en cierto sentido, fue su propia indiferencia. Ese momento en la mesa nupcial contenía una decepción y una sorpresa tan intensa que se transmitió incluso a los asistentes. La mirada de Ebren reflejaba con creces el vacío y el resentimiento que sentía. Mientras espera dejar atrás todo el dolor del pasado con este matrimonio, Bahar tomó una decisión a la sombra del pasado. Esta decisión sacudió la confianza de Ebren en Bahar. El repentino cambio de opinión de Bahar se sintió como una deslealtad emocional hacia Ebren. Especialmente considerando la paciencia, comprensión y amor que Ebren había demostrado a lo largo de esta relación, este rechazo dejó una herida seria en su ser. El ataque cardíaco de Timur y la reacción de Bahar. La decisión de Bahar en la mesa nupcial provocó que Timur sufriera un ataque cardíaco. Este incidente dejó a Bahar en un dilema emocional. Bahar, dividida entre la salud de Timur por un lado y su relación con Ebren por el otro, no sabe qué hacer. La decepción y la reacción del universo. Ebren estaba muy decepcionado después de la decisión de Bahar sobre la mesa de la boda. Esta situación sacudió su confianza en Bahar y provocó profundas grietas en su relación. Cómo reaccionará Ebren ante este incidente seguirá siendo motivo de curiosidad en los siguientes episodios. El médico jefe de Renjin y el ataque que sufrió. Renjin asumió una nueva responsabilidad al ser nombrado médico jefe del hospital. Sin embargo, el ataque de Tura causó un gran shock tanto en su vida personal como profesional. Este incidente afectó los equilibrios dentro del hospital y abrió camino para nuevos desarrollos en los siguientes apartados.
Bahar se centra en su trabajo y su relación con sus hijos. Después de los acontecimientos, Bahar decidió dedicarse por completo a su trabajo. Sin embargo, su relación con sus hijos también se puso a prueba en este proceso. La lucha de Bahar por equilibrar sus deberes como madre y sus responsabilidades profesionales generó momentos emotivos para la audiencia. Bahar se centra en su trabajo y su relación con sus hijos. Bahar sintió la necesidad de redeterminar su dirección después de los eventos traumáticos que experimentó. Su decisión radical en la mesa nupcial, el punto de ruptura en su relación con Ebren y la atmósfera caótica que siguió al ataque cardíaco de Timur la llevaron al borde de un cuestionamiento interno. Bahar decidió abrazar su profesión para poder recomponerse y aferrarse a la vida nuevamente. Esta situación no es una vía de escape para él, al contrario, fue una lucha por la existencia. Regreso al trabajo, tratando de demostrar su valía. Cuando Bahar regresó al entorno hospitalario como médico, no solo estaba ejerciendo una profesión, sino también tratando de recuperar lo que había perdido en el pasado y su dañada autoestima. En particular, el hecho de que Renjin se convirtiera en el médico jefe y los equilibrios cambiantes en el entorno empujaron a Bahar a ser más cuidadoso y más estratégico. Ahora tenía que dar pasos firmes no solo en lo emocional sino también en lo profesional. Bahar comenzó a ganarse nuevamente el respeto dentro del equipo gracias a su pasión y responsabilidad hacia su trabajo. Conflicto con el rol de maternidad. La relación de Bahar con sus hijos se convirtió en un punto sensible en este proceso. Aunque intentó ser una buena madre, a veces tuvo que mantener la distancia con sus hijos debido a los traumas vividos y a la intensidad que dedicaba a su trabajo. Esta situación provocó que sus hijos se sintieran emocionalmente solos y acumularan resentimiento hacia sus madres. Umay, en particular, empezó a sentirse cada vez más amargada por lo que había pasado su madre. Tenía dificultades para comprender a su madre, cuestionaba sus decisiones y a veces se distanciaba de ella. Bahar lucha por reparar esta ruptura tanto con su conciencia como con sus instintos maternales. Aunque intenta demostrar su amor a sus hijos en cada oportunidad, a veces la distancia emocional obstaculiza este esfuerzo. El esfuerzo por mantener el equilibrio. Para Bahar, el mayor desafío es intentar compaginar dos mundos diferentes. Uno es la vida hospitalaria, llena de responsabilidades profesionales, y el otro es la vida familiar, moldeada por las necesidades y el amor de sus hijos. Lograr este equilibrio se convierte para él en un proceso de aprendizaje. Detalles como intentar preparar el desayuno para sus hijos en casa después de los turnos de noche, lidiar con sus problemas escolares por teléfono o tener tiempo para leerles un cuento antes de dormir, muestran cuánto sacrificio hace Bahar. Sin embargo, no se puede ignorar que Bahar de vez en cuando supera sus propios límites mientras intenta establecer este equilibrio. Tratar constantemente de arreglar las cosas poniendo en segundo plano el propio bienestar psicológico puede abrir la puerta a problemas como el síndrome de burnout en etapas posteriores. Buscando apoyo. La primavera no está sola en este proceso. Tanto su hermana mayor Parla como algunos amigos del hospital intentan ofrecerle apoyo emocional. Sin embargo, la naturaleza introvertida de Bahar y su deseo de superar todo por sí sola hacen que de vez en cuando rechace este apoyo. Esto hace que ella tenga más carga tanto en la maternidad como en la vida laboral. Rupturas emocionales y fortalecimiento. Bahar convierte cada punto de ruptura que experimenta con sus hijos en un punto de inflexión. Se esfuerza por recuperar la fe de sus hijos en él, especialmente cuando ésta se ve afectada. Las palabras de Umay, "Ya no tienes tiempo para nosotros", son una gran advertencia para Bahar. Este tipo de frases le disgustan y al mismo tiempo le motivan a crear una vida más equilibrada. En los próximos episodios, parece que los esfuerzos de Bahar por equilibrar su carga de trabajo para establecer relaciones más saludables con sus hijos estarán entre los desarrollos que seguiremos. En particular, el hecho de que el amor que los hijos sienten por sus madres siga vivo garantiza que estos vínculos no se rompan por completo.